Hola a todos. Antes de empezar, os quiero pedir un pequeño favor, por favor, dadle al botón de asterisco suscribirse asterisco y activad la campanita. Significa muchísimo para mí y ayuda a que historias como la mía lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Me llamo Elara King, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo mi padre me traicionó, y cómo lo que dejó atrás cambió mi vida para siempre. Cuando era pequeña, pensaba que mi padre era mi héroe. Ya sabéis, ese tipo de padre que lo arregla todo, que te hace sentir segura pase lo que pase. Mi madre falleció cuando yo tenía solo 9 años, y desde ese momento, éramos solo él y yo, el equipo perfecto. O al menos, eso creía yo. Él trabajaba como arquitecto y aunque siempre estaba ocupado, los domingos encontraba tiempo para hacerme tortitas. Las llamaba el combustible de Elara. Me encantaba. Esos desayunos eran como algo sagrado para mí. Pero la verdad es que mi padre escondía algo. Algo grande. Todo empezó hace unos 2 años, cuando recibí una llamada extraña. Era de un abogado, alguien que decía estar manejando un asunto relacionado con mi padre. Pensé que era un error. Mi padre no tenía problemas legales, era el hombre más responsable que conocía. Esa noche cuando le pregunté al respecto, lo quitó importancia. Se rió con esa risa nerviosa que ponía cuando algo le preocupaba. No te preocupes por cosas de mayores, cariño, me dijo. Solo es papeleo de trabajo. Pero esa noche no pude dormir. Tenía una sensación, ¿sabéis ese peso en el estómago que te dice que algo no va bien? Así me sentía. Unas semanas después noté cambios en él. Dejó de llamarme tan a menudo. Cuando iba a su casa, lo veía cansado, distraído. Una vez lo pillé sentado en el salón, mirando una foto de mi madre, la de su boda, con lágrimas en los ojos. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo, algunos recuerdos son más difíciles de llevar que otros. No insistí. Pensé que tal vez estaba solo. Pero entonces llegó la noche que lo cambió todo. Estaba en mi apartamento cuando recibí un mensaje suyo. Corto, extraño, casi frío. Decía, Elara, pase lo que pase, que sepas que te quiero. Siempre. Al principio sonreí. Pensé que solo estaba siendo emotivo. Pero luego me di cuenta, mi padre nunca enviaba mensajes así. Nunca. Lo llamé de inmediato. Sin respuesta. Volví a intentar. Nada. Conduje hasta su casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Su coche estaba en la entrada. Entré corriendo, y lo encontré tirado en el suelo. Se había ido. Simplemente se había ido. Dijeron que fue un infarto. Pero algo en mí se negaba a creer que esa fuera toda la verdad. Porque en su escritorio había un sobresellado con mi nombre. Dentro había 2 cosas, una carta escrita a mano y una llave. La carta decía, Elara, si estás leyendo esto, lo siento. Hay cosas que debería haberte dicho hace mucho, pero tenía miedo. Ve a 172 Willow Creek. La verdad está ahí. Perdóname. Recuerdo leer esas palabras una y otra vez, con las manos temblando. 172 Willow Creek. Nunca había oído esa dirección. A la mañana siguiente conduje hasta allí. Era un barrio tranquilo, a 1 hora de la ciudad. La casa parecía abandonada, ventanas rotas, césped descuidado, un candado en la puerta principal. Usé la llave. Dentro, todo olía a polvo y madera vieja. Había cajas apiladas por todas partes, etiquetadas con nombres y números que no reconocía. Pero entonces lo vi, un marco de fotos en una mesita cerca de la ventana. Era mi padre posando con una mujer que nunca había visto. Y delante de ellos, una niña pequeña, de unos 5 años. Se me cayó el alma a los pies. Le di la vuelta a la foto. En la parte trasera, con la letra de mi padre, ponía, nuestra familia, 2002. Pero 2002 fue el año después de que mi madre muriera. Me senté en el suelo, sosteniendo esa foto, incapaz de respirar. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo había ocultado? Seguí buscando en la casa.
Encontré documentos, papeles bancarios, informes médicos, cartas dirigidas a una mujer llamada Amelia Trent. Y en una carpeta un certificado de nacimiento. El nombre de la niña, Lydia Trent. El nombre del padre, Thomas King. Thomas King, mi padre. Tenía otra hija. Una hija secreta. Me sentí enferma. Todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi vida, se hizo añicos en ese momento. Me había traicionado. Durante años, mientras yo lloraba la muerte de mi madre, mientras pensaba que éramos él y yo contra el mundo, él vivía una doble vida. Recuerdo gritar. Llorar. Romper cosas. Y luego simplemente quedarme sentada en silencio durante horas, mirando al suelo. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué mantuvo ese secreto? Pero cuanto más miraba en esa casa, más preguntas encontraba. Había cartas de Amelia pidiendo dinero, ayuda, diciendo que estaba enferma. La última, fechada solo 6 meses antes de la muerte de mi padre, decía: Thomas, si no se lo dices, lo haré yo. Elara merece saberlo. Lydia merece saberlo. Entonces lo entendí. Tal vez esa llamada del abogado tenía que ver con esto. Tal vez Amelia ya había intentado contactarme. Tal vez mi padre sabía que era cuestión de tiempo que lo descubriera. Y tal vez ese sentimiento de culpa lo mató. Esa noche, sentada en mi coche, volví a mirar esa foto. La sonrisa de mi padre ahora parecía diferente, no cálida, sino atormentada. Pensé que lo odiaba. Pero en el fondo también lo echaba de menos. Porque una traición no borra el amor. Solo lo envenena. Aún así, algo no cuadraba. La llamada del abogado. La casa oculta. La llave. La nota que decía perdóname. Tenía que haber más. Y lo había. Al día siguiente volví a la casa y noté una caja metálica bajo el suelo de su estudio. Dentro había un pendrive y otra carta. Esta decía: Elara, si estás leyendo esto, la verdad ya ha empezado a doler. Pero mereces saberlo todo. Mira el pendrive. Y recuerda, todo lo hice por ti. No sabía si gritar o llorar. Pero me llevé el pendrive a casa, lo conecté a mi portátil y esperé a que se abrieran los archivos. Había 3 vídeos. El primero estaba etiquetado, 2002 el comienzo. Le di al play. Y ahí estaba mi padre, más joven, sonriendo, sentado junto a Amelia. Hablaba a la cámara. Si estás viendo esto, Elara, dijo, supongo que no fui lo bastante valiente para contártelo yo mismo. Su voz se quebró. Miró a un lado por un momento, luego volvió. Tras la muerte de tu madre, estaba perdido. Conocí a Amelia en un proyecto en Denver. No quería que pasara. Pero ella me recordaba a tu madre, su risa, su forma de cuidar. Pensé que me ayudaría a sanar, pero cometí el mayor error de mi vida. Hizo una pausa, frotándose la frente. No podía dejarte, pero tampoco podía abandonar a Amelia. Ella se quedó embarazada. Estaba aterrado. Así que construí 2 vidas. Y he estado pagando por esa decisión cada día desde entonces. Me quedé helada. Lo dijo. Realmente lo dijo. Nunca te lo conté porque pensé que podía protegerte. Pero las mentiras crecen, Elara. Y la mía se convirtió en un monstruo. Bajó la mirada con lágrimas en los ojos. Lydia no sabe de ti. Le dijeron que su padre murió hace años. Quería arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde. Quería uniros a las 2. La pantalla se quedó en negro. Me quedé allí en shock. Las lágrimas corrían por mi cara. Así que todos esos años de distancia, de excusas raras, de llamadas nocturnas, todo fue por ella. Pero lo peor, él estaba intentando arreglarlo, y murió antes de poder hacerlo. Y tal vez eso es lo que quiso decir con lo que dejó atrás. Porque esto no fue solo una traición. Fue el comienzo de una verdad que lo destruiría todo, y tal vez, de alguna forma, lo reconstruiría. Cuando la pantalla se quedó en negro, me quedé allí sentada un buen rato, mirando mi reflejo en el monitor. Tenía los ojos rojos, hinchados, y las manos no paraban de temblarme. Sentía que el aire a mi alrededor había cambiado, como si ya no estuviera viviendo mi propia vida.
Mi padre había vivido una mentira, y esa mentira tenía un nombre, Lidia. No podía dejar de pensar en ella. ¿Cómo sería? ¿Sabría de mí ahora? ¿También lo odiaba? O tal vez, ni siquiera sabía que él ya no estaba. Sus palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez: quería uniros a las dos. Me perseguían. Esa noche apenas dormí. No dejaba de mirar la foto de la casa abandonada, la de mi padre con Amelia y esa niña pequeña. Ella parecía feliz, inocente. Por un segundo la odié. Y luego me odié a mí misma por sentir eso. No era su culpa. Nada de esto lo era. Pero aún así, necesitaba respuestas. Necesitaba verla cara a cara. A la mañana siguiente volví al pendrive. Quedaban 2 vídeos más. El segundo archivo estaba etiquetado, 2015 confesión. Le di al play. Mi padre parecía más mayor en este. Su pelo estaba más gris, su cara más delgada. Elara, dijo suavemente: si has llegado hasta aquí, ya sabes de Lidia. No puedo pedirte que me perdones. Pero hay más que necesitas saber. Amelia enfermó. Intenté ayudarla, pero la verdad es que también le fallé a ella. Bajó la mirada sosteniendo algo, una pulsera de hospital. Falleció en 2015. Lidia tenía 17 años. No le quedaba nadie y yo, cobarde como fui, la envié a una familia de acogida con un nombre falso. Le dije que su padre había muerto. Su voz se quebró. Pensé que la estaba protegiendo de la vergüenza de quién era yo, de las mentiras. Pero solo causé más dolor. Si quieres encontrarla, está en un pueblo llamado Auburn Falls. Cambió su apellido a Cole. La pantalla se apagó de nuevo. Susurré su nombre, Lidia Cole. No parecía real. Abrí mi portátil y la busqué. Me llevó horas, pero al final encontré algo, un pequeño estudio de arte en Auburn Falls, dirigido por una tal Lidia Cole. La foto en la web me dejó sin aliento. Se parecía tanto a mamá. El mismo pelo castaño, los mismos ojos tranquilos y pensativos. Reservé un billete de autobús para la mañana siguiente. El viaje duró casi 5 horas, pero se me hizo eterno. Cada giro de la carretera hacía que mis pensamientos se enredaran más. ¿Y si no me creía? ¿Y si me odiaba por aparecer? ¿Y si, ya lo sabía y simplemente no le importaba? Cuando llegué, el pueblo parecía sacado de una postal, calles tranquilas, edificios de ladrillo rojo, hojas otoñales flotando en el aire. El estudio de arte estaba en una esquina, con grandes ventanales y carteles pintados a mano. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. Sonó una campanita. Y entonces la vi. Estaba de pie junto a la ventana, pintando. Su pelo estaba recogido y la luz del sol le daba en la cara. Por un segundo no pude hablar. Era como mirarme a mí misma en otra versión. Se giró y sonrió educadamente. Hola, ¿puedo ayudarte?, dijo con una voz calmada, amable, tan familiar que dolía. ¿Eres Lidia?, pregunté con la voz quebrada. Su sonrisa se desvaneció. Sí, ¿te conozco? Tragué saliva. No. Pero creo que compartimos el mismo padre. Parpadeó. Por un momento no se movió. Luego rió nerviosamente. Eso es algo muy raro para decirle a una desconocida. Saqué la foto de mi bolso. Sus ojos se clavaron en ella al instante. El color se le fue de la cara. ¿De dónde has sacado eso? De su casa, dije en voz baja. Thomas King. También era mi padre. Dio un paso atrás, negando con la cabeza. No. No, eso es imposible. Mi padre murió hace años. No murió, dije. Solo, no pudo decirte la verdad. Su respiración se volvió pesada. Mientes. Ojalá lo fuera. Por un momento nos quedamos allí, 2 desconocidas con la misma sangre, mirándonos a través de años de secretos. Luego susurró: ¿está muerto? Asentí. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Lo sabía. Sabía que no estaba realmente muerto entonces. Amelia, mi madre, decía su nombre mientras dormía.
Yo preguntaba, pero ella solo lloraba. Pensé que se fue por mi culpa. Su voz se rompió y mi corazón se partió un poco. No se fue por tu culpa, dije. Solo, no pudo enfrentar lo que había hecho. Nos sentamos en el suelo, las dos llorando, las dos enfadadas, las dos rotas de la misma manera. Fue lo más extraño, llegué allí llena de odio, pero sentada a su lado, sentí algo más. Compasión. Conexión. Pérdida. Me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Intentó contactarme una vez, dijo en voz baja. Hace unos meses. No respondí. Pensé que era una estafa. Saqué la carta que él me dejó. Quería que nos conociéramos, dije. Dejó todo esto para nosotras. Todo esto, dijo con amargura. Una vida entera de mentiras. No tenía respuesta. La habitación se sentía pesada, asfixiante. Entonces ella se levantó y dijo, hay algo que deberías ver. Fue a la trastienda y volvió con un sobre negro pequeño. Un hombre vino aquí 2 semanas antes de que tu padre muriera, dijo. Me dio esto y dijo, cuando recibas las noticias, ábrelo. Nunca lo hice. Mi estómago se retorció. ¿Crees que es de él? No lo sé, dijo. Pero tal vez deberías abrirlo tú. Rasgué el sobre con cuidado. Dentro había otro pendrive. Sin nota, sin firma. Solo el pendrive. Nos quedamos mirándolo un buen rato. Mi corazón latía con fuerza. Vamos a verlo, dijo Lidia. Lo conectamos a su portátil. Apareció un único archivo de vídeo, etiquetado, para las dos. Le di al play. La cara de mi padre llenó la pantalla otra vez. Parecía cansado, más mayor de lo que recordaba. Si estáis viendo esto significa que os habéis encontrado, dijo suavemente. Bien. Eso significa que no he fracasado del todo. Suspiró con los ojos llenos de arrepentimiento. Ambas merecíais la verdad. Tomé decisiones que no puedo deshacer. Pero lo que dejo atrás no es solo culpa. Hizo una pausa y contuve el aliento. Hay una caja de seguridad en el banco Brookstone. Dentro encontraréis documentos y algo que os pertenece a las dos. Espero que, de alguna manera, os ayude a empezar de nuevo. Lidia me miró confundida. ¿Un banco?, susurró. Asentí lentamente. No es solo dinero, dije. Dijo que era algo que nos pertenece a las dos. ¿Qué significa eso siquiera? No lo sé, dije. Pero creo que vamos a descubrirlo. Esa noche me quedé en un motel cerca del estudio. No podía dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas a todo, las mentiras, la culpa, la conmoción de ver a Lidia. Se parecía tanto a mamá que casi dolía mirarla. Y aún así, había algo más en sus ojos. Algo más frío. A la mañana siguiente nos encontramos en el banco. El empleado nos llevó a una pequeña sala privada y colocó una caja metálica en la mesa. Sentía la tensión de Lidia a mi lado. Mis dedos temblaban mientras la abría. Dentro había un montón de cartas, algunos documentos legales y una pequeña bolsa de terciopelo. Abrí una de las cartas. Estaba dirigida a las dos. Mis chicas, comenzaba. Sé que no merezco llamaros así, pero es lo que siempre he sentido. Todo lo que he construido, todo lo que tengo, es vuestro ahora. Pero antes de que lo aceptéis, necesitáis saber toda la verdad. Hay otra persona involucrada en todo esto. Alguien que no quiere que encontréis lo que hay en esta caja. Tened cuidado. Confiad la una en la otra. Mi corazón dio un vuelco. Lidia frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Saqué la bolsa de terciopelo y la abrí. Dentro había un guardapelo dorado. Lo abrí. Dentro había 2 fotos pequeñas, una de mí, otra de Lidia. Jadeé. Él guardó esto. Lidia lo tocó con suavidad. Lo planeó todo, dijo. Quería que nos encontráramos. ¿Pero por qué la advertencia?, pregunté. ¿Quién nos detendría? Lidia parecía inquieta. Hay algo que no dijo, susurró. Mi madre, no solo estaba enferma. Dijo que alguien la estaba amenazando antes de morir.
Alguien que sabía de mí. De él. Mi pecho se apretó. ¿Crees que esa persona pudo tener algo que ver con su muerte? Lidia no respondió. Solo me miró con los ojos oscuros y distantes. Creo que no somos las únicas buscando lo que dejó atrás. Mis manos se helaron. Las cartas, los pendrives, la advertencia, todo parecía el comienzo de algo más grande. Y tal vez algo peligroso. Al salir del banco, Lidia se detuvo en la puerta y dijo: Elara, si vamos a hacer esto, tenemos que confiar la una en la otra. Asentí. No tenemos a nadie más. Por primera vez, sonrió débilmente. Entonces descubramos que dejó papá realmente. Le devolví la sonrisa, aunque en el fondo una pequeña voz susurraba que lo que nos esperaba ya no era solo sobre perdonar. Era sobre sobrevivir. Y tal vez sobre vengarnos. Antes de seguir, si aún estáis aquí escuchando mi historia, no olvidéis darle a asterisco like asterisco y asterisco suscribiros asterisco. Vuestro apoyo significa más de lo que imagináis. Ahora, ¿dónde estábamos? Lidia estaba allí de pie con lágrimas brillando en sus ojos, apretando la carta que Elara le había dado. La verdad sobre su padre había roto algo dentro de ella, pero también había encendido una chispa extraña, una mezcla de dolor y determinación. Durante un largo momento, las hermanas no nada. La lluvia susurraba contra la ventana, como si el mundo mismo estuviera llorando la verdad que acababan de descubrir. Nos quería a las dos, susurró Lidia. Solo que, de formas diferentes. Tal vez demasiado tarde. Elara asintió con la voz temblorosa. El amor no borra lo que hizo. Pero tal vez, entenderlo sí. Lidia sonrió débilmente y por primera vez, Elara sintió que ya no estaba sola en su duelo. Dos hijas traicionadas por el mismo hombre, de pie entre las ruinas de sus secretos. Pero en lo más profundo Elara sentía que él lo había planeado, que a su manera extraña y defectuosa, quería que se encontraran, que reconstruyeran lo que él había roto. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa. Elara y Lidia dedicaron horas a revisar las cosas de su padre, diarios antiguos, fotos familiares, libros de contabilidad. Cada página revelaba una nueva capa de quién era él, un hombre dividido entre la ambición y la culpa, la riqueza y la soledad. Una tarde Elara encontró algo escondido dentro de la base de un cajón de madera. Un sobresellado, más grueso que los otros. Tenía sus nombres, Elara y Lidia. Dudó antes de abrirlo con los dedos temblando. Dentro había una carta corta y una llave. La carta decía: Mis chicas. Si estáis leyendo esto significa que la verdad ha salido a la luz y ya no puedo esconderme de ella. Sé que lo que hice no es fácil de perdonar. Pero hay una última cosa que espero que entendáis. Esta llave pertenece a algo que construí no para mi empresa, no para mí, sino para vosotras. Un pequeño pedazo de paz que quería que compartierais. Id al lago Crescent. Seguid el sendero antiguo junto a los sauces. Encontraréis lo que quiero decir. Papá. Elara contuvo el aliento. El lago Crescent era un lugar al que no había vuelto desde niña, un lago tranquilo rodeado de bosque, donde su padre la llevaba a pescar antes de que todo se desmoronara. Sin decir una palabra, ella y Lidia prepararon una bolsa pequeña y condujeron hasta allí la mañana siguiente. El camino fue largo y silencioso, lleno de pensamientos no expresados. Cuando llegaron, el lugar parecía casi intacto por el tiempo, el mismo agua calma, los mismos sauces, con sus ramas largas rozando el lago como dedos trazando recuerdos. Buscaban entre los árboles hasta que Lidia notó algo medio enterrado cerca de las raíces, una pequeña trampilla metálica cubierta de musgo. La llave encajó perfectamente. Cuando Elara la giró, el cerrojo hizo un clic suave y la trampilla se abrió con un crujido. Dentro había un pequeño cofre de madera. Sus manos temblaban mientras lo sacaba y lo abría. Dentro, envuelto en una tela vieja, había varias cosas: una foto de su padre sosteniendo a ambas como bebés, dos collares con colgantes idénticos y una última carta. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, habría elegido de forma diferente. Pensé que protegeros por separado os ahorraría dolor, pero solo lo dupliqué. La empresa, la riqueza, nada de eso importa ahora. Lo que importa es que os encontréis, que aprendáis de mis errores y que perdonéis, no por mí, sino por vosotras mismas.
Dentro de este cofre hay un documento que transfiere mi última propiedad, la Casa del Lago, a vuestros nombres. Construid algo nuevo aquí. Hacedlo un hogar. Con amor, papá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elara mientras leía en voz alta. Por primera vez sintió que la rabia comenzaba a suavizarse, no a desaparecer, pero sí a transformarse en algo más suave. Tal vez perdonar no era decir, está bien. Tal vez era soltar el peso que había llevado durante años. Lidia la abrazó con fuerza y por un momento se quedaron allí, con el sonido del lago ondeando suavemente a su lado. Durante las semanas siguientes, comenzaron a restaurar la Casa del Lago juntas. El lugar era antiguo pero hermoso, suelos de madera, una chimenea y grandes ventanales con vistas al lago. Pintaron las paredes, arreglaron el tejado y llenaron el silencio con risas y música. Cada día, el vínculo entre ellas se fortalecía. Hablaron de sus infancias, de las similitudes y las diferencias. Compartieron recuerdos de su padre, los buenos y los dolorosos. Poco a poco, pedazo a pedazo, comenzaron a sanar. Una noche, mientras veían el atardecer sobre el lago, Lidia se giró hacia Elara y dijo: ¿Crees que él planeó todo esto? Elara sonrió débilmente. Tal vez. O tal vez solo esperaba que algún día encontráramos el camino hasta aquí. Lidia asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces tal vez hizo una cosa bien. Con el paso de las semanas a meses, Elara volvió a escribir, algo que no había hecho en años. Sus historias ahora eran diferentes, llenas de dolor y verdad, pero también de redención y esperanza. Escribió sobre la traición, el perdón y la belleza caótica de la familia. Sus palabras conectaron con otros que habían sentido el mismo tipo de pérdida, y pronto, sus escritos comenzaron a ganar atención en línea. La gente se identificaba con su honestidad, con su viaje de sanación. Una tarde, mientras terminaba una nueva historia, Lidia entró con un pequeño sobre. «¿Tienes correo?», dijo entregándoselo con una sonrisa. Elara lo abrió y se quedó helada. Dentro había una carta del bufete de abogados que había gestionado la herencia de su padre. Decía: «Estimada señorita Elara, según las instrucciones de su padre, se ha liberado una cuenta final asociada con sus ahorros personales a su nombre. Por favor, contacte con nuestra oficina para más detalles». También había una nota adjunta, escrita a mano, para Elara. «Usa esto para construir la vida que mereces». Miró la carta durante mucho tiempo. La antigua Elara habría visto esto como un soborno desde la tumba. Pero ahora sentía algo diferente, un capítulo que se cerraba. Decidió usar el dinero para crear una fundación para niños que habían perdido a sus padres por traiciones y familias rotas, un lugar seguro para que aprendieran, sanaran y crearan. La llamó el Proyecto Sauces. La noche de la inauguración de la fundación, Elara estaba junto al lago, con una suave brisa trayendo el aroma a pino y tierra. Lidia estaba a su lado con el mismo colgante brillando alrededor de su cuello. Las estrellas centelleaban sobre ellas, reflejadas en el agua como fragmentos de recuerdos. Elara susurró: «¿Crees que estaría orgulloso?». Lidia sonrió. «Creo que ya lo está». Mientras caminaban de vuelta a la casa, Elara sintió algo que no había sentido en años: paz. La traición siempre sería parte de su historia, pero ya no la definía. Lo que su padre dejó atrás no era solo dinero o culpa, era un camino hacia el redescubrimiento, el perdón y la hermandad. Esa noche, sentada junto a la chimenea, abrió su portátil y comenzó a escribir de nuevo. «Me llamo Elara King», tecleó, «y así es como la traición de mi padre se convirtió en la razón por la que aprendí a amar, a perdonar y a empezar de nuevo». Hizo una pausa, sonrió a través de las lágrimas y pulsó guardar. Su historia estaba finalmente completa, no perfecta, no sin dolor, pero real. El fuego crepitaba suavemente, el lago brillaba bajo la luz de la luna, y por primera vez en mucho tiempo, Elara se sintió completa. «Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias. Tal vez mi dolor te haya recordado al tuyo, o tal vez te haya mostrado que incluso en la traición más oscura, aún puede haber luz». No olvides darle a like, suscribirte y compartir esta historia si te ha tocado de alguna manera. Porque a veces compartir una historia es el primer paso para sanar otro corazón. Y mientras la noche se asentaba alrededor de la casa del lago, Elara susurró una última cosa: «A la memoria de su padre, a las estrellas y a sí misma, te perdono».